Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este pabellón turquesa, este espacio turquesa en el pabellón de España, en la Feria del Libro de Frankfurt. Se titula esta mesa Vidas inquietas, pero la duda es si las vidas inquietas es la de nuestros dos autores, las de sus personajes, o quizá las vidas inquietas son las nuestras, las de nosotros, sus lectores, porque ellos dos tienen una característica común y es que provocan en nosotros, cuando los leemos, todo tipo de reacciones físicas. Nos movemos en el asiento, levantamos la ceja, no se ve con el flequillo, la estoy levantando, nos mueven a la risa y nos mueven a la emoción. Así que vamos a hablar ya con Esther García Llobet Hola. y con Ray Loriga. Hola. Muchísimas gracias. Vidas inquietas han titulado esta mesa. Como veis, yo le he pasado la etiqueta al lector porque no sé si en alguna ocasión habéis sentido que os colocaban algunas etiquetas, como por ejemplo la de escritores singulares. Y me pregunto yo, ¿se puede ser escritor sin ser singular, Ray? No. Primero, first of all, welcome and thank you for coming to this event. Y gracias a Marta y a Esther y a esta organización y a esta feria. En respuesta a tu pregunta, no, es un poco como el mismo lema de esta feria, ¿no? Creatividad es bastante, se supone que si se escribe es creativo, ¿no? Es como que sobra decirlo, ¿no? Y llamar a una escritura singular, pues evidentemente se escribe desde el yo, desde una personalidad, aunque se escribe en tercera persona. No hay trabajo, todos los trabajos son singulares, el de orfebre también, ¿no? Pero esto que también es otro tipo de orfebrería, desde luego parte de una personalidad lectora y luego de una personalidad que escribe, está claro. Esther, estamos en Frankfurt, esta ciudad con muchísimos rascacielos. Rascacielos bien distintos, me temo, que los de tu última novela ambientada en Benidorm, Spanish Beauty, donde Benidorm es casi un personaje más. Sí. Y si no fuera porque es una ciudad real y sabemos que es real, pensaríamos que te la has inventado. Sí. Hola a todos. Pues en realidad estuve muy pocos días en la ciudad de Benidorm, maravillosa. Sí, podríamos desplazar Frankfurt directamente al Mediterráneo a ver qué pasaba. Pero me gustaba la idea de confrontar algo como muy salvaje, muy urbanita, con algo como es el mar, donde no hay nada, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que en el momento en que te estás inventando una ficción, por bien que conozcas la ciudad, aunque solamente estuve 6 días, siempre tienes que ficcionalizarla. Quiero decir, lo divertido que tiene, lo singular que tiene la literatura es que ficcionalizas la realidad todo el tiempo, ¿no? Yo creo que va con el oficio, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver con que lo singular es siempre lo que nos llama la atención y o hacemos singular cualquier cosa que nos encontremos con tal de escribir. Yo me invento todo. Eso está muy bien, Ray. Ya que estamos con las ciudades, estaba pensando en la ciudad de cristal de Redención, que es una ciudad tan irreal como Benidorm. O a lo mejor no, porque quizás se parece a esa ciudad virtual que hemos construido nosotros mismos, mostrando todo lo que hacemos en las redes sociales. ¿Qué necesidad de exhibición? Sí, la ciudad de cristal que aparece en esta novela, Capitulating, rendición en castellano, es una metáfora no demasiado ingeniosa sobre la desnudez a la que nos hemos sometido, ¿no? La transparencia a la que nos hemos obligado. Las antiguas distopías, Orwell, por ejemplo, hablaba del gran hermano, ¿no? Parecía que los estados autoritarios iban a imponer una vigilancia sobre el individuo. Lo que a lo mejor ni Orwell pensaba es que el individuo iba a ser tan tonto de hacerlo sin que nadie le obligase a autodelatarse a sí mismo, ¿no? Cuando yo era pequeño, la gente de bien cerraba las cortinas en su casa, ¿no? Para hacer sus cosas ahí dentro, lo que fuera. Su intimidad. El concepto de intimidad estaba muy ligado al concepto de identidad. Y gracias a todo esto de las redes, los teléfonos, la presencia constante de nosotros mismos en la vida de los otros, no requerida además, no gratuita,
pues es abrir las cortinas y perder la intimidad. Y entonces me preguntaba hasta qué punto se puede perder la intimidad sin afectar la identidad. Ah. Voy a abrir las cortinas a una ciudad que los dos conocéis muy bien. Tú, Esther, eres madrileña, nacida en Málaga. Tú, Ray, eres madrileño, Nacido en nacido Madrid. en Madrid, efectivamente. Los dos habéis escrito sobre esta ciudad. Esther, tú además paseas mucho por la Camino ciudad, mucho, sí. caminas por la ciudad y aprovechas eso como material, no sé si de inspiración, artístico, literario, o que se te encienda la chispa cuando estás mirando a la gente que ves en Madrid, ¿no? En distintos lugares de Madrid. Sí, yo casi que te diría que empecé a escribir porque camino mucho. Venía, no sé quién ha dicho, yo empecé a escribir porque tenía un boli, no, yo empecé a escribir porque tengo dos piernas. Y necesito caminar mucho, soy nerviosa y me cuesta mucho trabajo estar sentada. Entonces hubo un momento en que dije, tengo que traer algo de esta caza. O sea, si me voy a cazar, tengo que traer algo. Y en algún momento me puse a escribir, aparte de que espontáneamente, mientras caminas, me gusta sobre todo estar en la calle, más que estar en bares, en sitios cerrados, y siempre pasa algo o sugiere algo o escuchas algo que de alguna manera te va a escopetear la cabeza. Escopetear está mal dicho, No, no, seguro que escopetear es sí. muy bonito, lo buscamos luego en la gramática de Nebrija que nos Está fatal, acoge. pero sí, la sensación que tengo es que si no, normalmente cuando camino o voy en autobús o me muevo es cuando se me ocurre prácticamente todo. ¿Y tú, Ray, cómo cazas? Soy más de sentado y un poco más de bares que mi amiga Esther. Está bien porque no vais a coincidir y entonces tampoco en los temas, no vais a pisaros la inspiración. Pero, pero sí, la verdad es que me muevo porque viajo mucho por el trabajo, pues igual que estoy ahora aquí en Frankfurt, ayer estaba en Berlín, ¿no? Y mañana en Suiza y venía de Costa Rica y pues yo qué sé, esto te tiene siempre moviéndote un poco cuando no estás escribiendo. Pero bueno, puedo decir que conozco bares de muchas ciudades del mundo y algunas calles y un par de museos. Pero es verdad lo que dice Esther, que todo, cuando vas por un bar o por la calle, no sé, pues siempre estás escuchando a la gente, ¿no? Hablar, conversaciones, gestos. Observas el mundo como si fuera una película de Jacques Tati, ¿no? Que Ah. todo te parece extraordinario y peculiar. Sí. Cómo la gente se mueve, cómo se viste, cómo se cuida, cómo regaña a sus hijos, cómo se queja de un aparcamiento en doble fila. Todo va creando un material como una arcilla con la que luego puedes trabajar. Y ese material con palabras lo convertís en personajes. Esther estaba pensando en esa protagonista policía corrupta de Spanish Beauty. No sé si inspirada en alguno de tus paseos, pero lo que sí sé es que con todos sus grises y sus sombras los lectores empatizamos con ella, terminamos queriendo. Y esto es complicado también hacerlo, pero además es lo bonito de la literatura. Sí, a mí me parece que me resultan mucho más interesantes los personajes que, que de buenas a primeras no despiertan ningún tipo de simpatía. O sea, un personaje simpático ya empieza a ponerme muy nerviosa. Alguien que sonríe desde el minuto cero ya empieza a echarme un poco para atrás, incluso en la vida real. Pero es verdad que los personajes que caen mal son mucho más interesantes. O sea, ¿quién quiere un villano? Tienes que quererlo en algún momento, si no, no te lo crees. Y también más interesantes como Sí. material narrativo, ¿no? Sí, aparte coincido con Esther, un personaje que no lo puedes presentar como encantador porque parece que se diluye enseguida, ¿no? Sí. Eh, en cambio, si empiezas a verle pliegues y defectos y no sé qué, es cuando le vas cogiendo el cariño. Decía un bonito verso de Leonard Cohen en una canción que cada cosa tiene una grieta y es por ahí por donde entra la luz. Y yo creo que las personalidades son así, ¿no? Que les entra la luz por las grietas. Ray, me gustaría hablar del protagonista de Sábado Domingo, porque entiendo que debió ser difícil construir ese personaje, porque casi tienes que construir dos personajes distintos por la distancia en el tiempo que hay al narrar a ese protagonista, ¿no?
Bueno, ese era el juego que me propuse, el encargo que me hice al escribir la novela era contar un personaje en dos etapas de su vida con 25 años en medio, ¿no? Y con dos voces. Con la voz de primera persona de un chaval joven y con la voz de esa misma persona 25 años después, ¿no? Y, y esas dos personas solo tienen en común que son el mismo idiota al final, ¿no? Pero es verdad que son idiotas que hablan muy diferente. Eh, es un poco... Un chico de 20 años es la mitad él, o un chico, una chica, o con lo que sea, o cualquier cosa intermedia entre chico y chica. Es él y lo que quiere ser, ¿no? Lo que proyecta ser en la vida, ¿no? Y desgraciadamente cuando vas cumpliendo años eres tú y el que no has podido ser. Mm. Esther, alguien te ha preguntado antes si habías dormido bien. Has dicho que has dormido muy bien. En cambio, tus personajes en alguna ocasión los has descrito como esa gente que parece que no han dormido bien. Es decir, los que llevamos ya aquí una semana en Frankfurt, Ajá. podríamos haber sido personajes tuyos. Más allá de la capacidad para el sueño de tus personajes, también me interesa la manera en la que hablan, porque es algo que está muy presente y muy vivo. Cuando te leemos podemos escucharlos. Eso también requiere un oído especial, no solo mirar a la gente caminando. Sí, bueno, he dormido bien con pastilla, pero Bueno, es verdad que me parece que acabo de escribir una obra de teatro, entonces me he dado cuenta de pronto de que como no me gusta hacer psicología del personaje cuando estoy escribiendo, yo quiero que se manifiesten por lo que dicen y por lo que hacen, ¿no? En eso soy muy conductual. O sea, mm, tú eres así, sé cómo eres porque hablas así y porque te veo cómo caminas o qué haces o cómo vas vestido o precisamente por cómo se conduce, ¿no? Pero es verdad que los diálogos, además cada vez me gustaría en algún momento dejar simplemente una novela en la que solamente fueran diálogos. Es como... eh, estamos hechos de conversaciones, es que es lo que somos. Tú cuando quedas con alguien, salvo para algunas otras cosas, quedas para hablar. Entonces, lo habitual es conocer a la gente por lo que te cuentan. O sea, somos lo que hablamos. incluso en algunas otras cosas a veces se habla también. También, ¿sí? También, y a veces es la parte más interesante, incluso. Ray, hace un momento decías que te pusiste como reto en sábado o domingo escribir en estas dos distancias, y ya que estamos hablando de cómo es vuestra escritura, en los diálogos, en la estructura, una novela como esa exige una planificación, entiendo, muy cuidadosa para saber cómo se va a desarrollar ese personaje, cómo vas a cambiarlo de una parte a otra. La verdad es que no planifico. Tengo colegas que planifican mucho las novelas, incluso con boards en la pared y fichas y incluso fotografías o detalles o recorridos. Y lo tienen muy como un plan, ¿no? Que es un método que me parece estupendo. Yo no soy capaz de hacer eso. Tengo como una intuición de un tono, que es lo que suele ser primero, y de una idea de donde creo que quiero ir. Y voy un poco descubriéndolo por el camino, y a veces quiero llegar a Murcia y acabo en Logroño. Sí. Empecé a andar en una dirección pero acabo en otra. Y pretendo intentar que la novela esté viva todo el tiempo. Me sería imposible escribir algo que tengo tan perfectamente pensado, pues sería como comer comida de anteayer. Hmm. Eh, el pescado ya no está fresco, tiene que ser algo para mí. Necesito que cada día de sentarme, que son muchos días, como bien sabemos, cada novela, tenga para mí una pequeña sorpresa, un pequeño desafío, porque si no me parece como un trabajo notarial, ¿no? Mm. Eh, Decía el otro día, estuve en una charla con Constantino Bertolo, un gran editor español, que fue mi primer editor además, en la editorial Debate, decía la diferencia entre escribir o simplemente narrar cosas. Escribir es el proceso de sorprenderte con la misma frase, con el ritmo, con el tono, con
con el juego de las palabras, ¿no? Lo otro sería un poco como contar sueños, ¿no? Contar sueños es la cosa más aburrida Totalmente. del Sí. universo, ¿no? Cuando alguien te cuenta un sueño que en su experiencia es fabuloso, y ya puede haber hablado con un elefante y ha bajado una jirafa con una chistera y no sé qué, pero según te lo cuenta te das cuenta que es la cosa más aburrida del mundo. Visto desde dentro, desde el soñador es fascinante, pero visto desde el fuera es horroroso. Sí. Y entonces intento que las novelas no se conviertan en, cuando las escribo, en algo tan aburrido como contarle a alguien un sueño. Esther, tú asentías mientras que Ray hablaba y decía esto de es como comer comida hace 2 días, Sí, ¿no? es que estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta que me sorprenda lo que estoy escribiendo y la novedad, o sea, y no saber a dónde estoy tirando. Sí es verdad que muchas veces me ocurre que me doy cuenta de que, no sé a ti, pero cuando meto un personaje muy secundario, que de pronto es como el hermano pequeño de la familia que empieza a hacer cualquier tipo de cosa para que le prestes atención, ¿no? Sí. Ah, Entonces, este que yo pensaba que iba simplemente a salir, decir adiós y marcharse, se ha comido toda la escena. Entonces, me doy cuenta de que los personajes que son muy secundarios empiezan a hacer cosas a los que empieza a pensar, por aquí tiene que haber algo que yo no sabía que era, ¿no? Y normalmente te das cuenta de lo que estás escribiendo cuando estás acabando. Yo, por lo menos cuando estoy y normalmente suelo ir para atrás y recoger, es un poco como eran Hansel y Gretel los que dejaban, estamos en Alemania, es Hansel y Gretel los que dejaban las miguitas, sí, las entonces miguitas. tengo que recoger miguitas que no sabía por dónde habían ido. Ay, mira, estoy pensando, ahora que hablas de recoger miguitas, hay algo que me gusta mucho de tu literatura y es que muchas veces hay una especie de objeto mítico que los personajes van descubriendo. Por ejemplo, en Spanish Beauty era ese mechero de los hermanos Cray, a los que muchos de los asistentes pondrán la cara de Tom Hardy, gran cara en cualquiera de las dos versiones, aunque no sea su Sí, mejor es verdad. papel. Y leyéndolo, no sé, me remitía a algunas otras novelas, a Introitos Lapidis, por ejemplo, de Jim Dodge, o ese Tristero de Pynchon, pero está en otras de tus narrativas, ¿no? Esa búsqueda del objeto mítico, que en el fondo es un tema clásico de la literatura. Sí, de hecho estaba contándole antes a Rey que hay muchos festivales de novela negra a los que me invitan, pero ¿Por los hermanos? Oh, sí, me invitan a muchos festivales de novela negra porque siempre hay, mis libros tienen estructura de novela negra, sí. aparentemente porque siempre hay alguien que está buscando algo. Y digo yo, estás buscando algo y hay algo mínimamente criminal. Pero yo creo que lo que a mí me gusta, por lo general, es que haya creo que tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando de caminar tanto, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver con una búsqueda que a veces puede ser incluso el mismo objeto de la novela. O sea, como no sabes muy bien, yo no sabía que era un mechero hasta que estaba llegando al final y cuando me di cuenta de que era el mechero lo que unía el padre y la hija, fue cuando metí a los hermanos Cray, que eran dos hermanos gemelos matones, ¿no? Pero eso fue después. Entonces, también el objeto de la novela me funcionó para saber de qué iba la novela. Ray, es curioso, ¿no? Porque a veces existen estos modelos narrativos clásicos, como el de la búsqueda del objeto mítico, sea el mechero o sea lo que sea, que está también en tu literatura. Es decir, esos modelos clásicos que has heredado de tus muchísimas lecturas y que luego tú revistes con tu propio estilo y con tu propia manera de contar las cosas. Sí, una manera generosa de decirlo sería que lo he heredado. Otra manera más criminal sería que lo he robado. Al final uno roba de los escritores que admira, ¿no? Ah. Es un poco inevitable. Lícita o ilícitamente. Lo más ilícito se llama plagio. Uno intenta no caer en eso, ¿no? Pero es verdad que siempre hay... cuando lees un libro que te impresiona mucho, de alguna manera lo tienes ahí como en la parte de atrás reclamando su presencia en tu escritura, ¿no? Escribes guiado por fantasmas un poco, ¿no? Literarios y por admiraciones. Y siempre pienso que afortunadamente al plagiar a 200 a la vez acabas siendo tú. Como no es un libro en concreto, ni una voz en concreto, ni un autor en concreto, ni un personaje en concreto, acabas siendo tú. Alguna vez que me ha tocado dar un taller literario y estas cosas que normalmente suelen dar profesores argentinos, pero a veces llaman a algún madrileño,
cuando he tenido que explicarle a alguien que está empezando en esto, que dice, ¿y cómo la primera novela? ¿Y por dónde empiezas? Y digo, mira, mi consejo es, coge una novela que te guste. Pues Hermanos Karamazov, por ejemplo, o la que te guste. Y entonces empiezas a copiarla, pero le cambias primero los nombres. Luego le cambias los lugares. Luego le cambias el orden temporal. Luego le cambias lo que dicen Y el título. y acaba siendo tu libro. Y es un poco así, empiezas con una cosa que te crees que vas a copiar y es totalmente distinto, pero no sé por qué el fantasma de lo que querías alcanzar te acompaña. ¿Tú también tienes esos fantasmas que te hablan aquí? Yo empecé o sea, hay autores que a mí en algún momento me marcaron mucho, pero que luego no, luego en algún momento es como que tienes que asesinarlo No tienes que muchas dejarlo, veces. claro. Sí, o sea, matamos muchas veces al muerto. Es como matar al Sí, padre. es como como la seguir simbología, apuñalando un pero animal muerto. Ya. es con el padre literario al que hay que Sí, asesinar en este Sí, caso. sí, entonces ¿no? estabas hablando de Pynchon. Pynchon fue uno, Por fin ha Bolaño. salido Pynchon. Curiosamente, Una has semana estaba mencionado aquí hasta que ha salido Tristero, Pynchon. ¿Eh? Tristero, de Sí, Sí. el Pynchon, Tristero de la búsqueda. gran Sí. personaje. Y yo tengo una novela que se llama Trífero. Sí. Y fue por Pynchon, porque dije, "Jo, ese nombre es buenísimo, Sí. pero no lo puedo copiar. Trífero, que se parece, pero no es. Y luego la novela no tiene absolutamente nada Nada que que ver, ver. pero nació todo de Trístero, que yo quería hacer algo con un personaje que se llamara algo parecido, Trífero, y Sí. me inventé otra historia Claro. para este señor. Yo estoy leyendo, da la casualidad de que me traje de viaje sin saber un libro de Rachel Cusk que se llama Kudos. Sí. Y es sobre una mujer que es escritora y que viene a una feria del libro a hablar. Pero yo no sabía. Pero hay algo aquí, ha pasado algo. Claro, de la casualidad de que en un momento ella dice, si quieres hablar sobre si quieres inventarte un personaje, ponle algo físico fuera de sí mismo que lo defina. Dije, hostia. Entonces como que me funciona, digo, esto es una escritora que está hablando con otra que podía ser ahí fuera, ¿no? Sí. El Rachel Cusk me parece lo más. Y me pareció como que funcionaba, digo, me gusta esto porque pone un hámster. Digo, un hámster. O sea, no va a ser un mechero, va a ser un conejillo de Indias lo que meta en la siguiente, ¿sabes? Esto me gusta mucho. Sí, el libro es fantástico. Muy bueno. Oh, por cierto que a los dos a veces se os ha puesto la etiqueta de anglófilos. Claro, como si el gusto de los escritores españoles por los escritores en otros idiomas fuera una cosa de ahora. En alguna entrevista te he oído decir, bueno, es que Emilia Pardo Bazán ya era anglófila. Señores, que esto no es una cosa solo Y de sus ahora. novelas están plagadas de anglicismos de Sí, la sí. época. Bueno, la verdad es que lo de las etiquetas es gracioso, porque normalmente cuando hacemos entrevistas no das tantas respuestas como desmentidos. O sea, tienes que estar toda la entrevista diciendo, No he sido yo. diciendo, no, eso no lo he dicho, no, eso no lo pienso, no, eso no es verdad. Y así todo, ¿no? Lo de anglófilo, me gusta la literatura, la alemana me encanta, la Claro. tengo que leer en traducción, claro. Me encanta Robert Walser, me encanta Thomas Bernhard, me encanta Peter Handke. Desgraciadamente no los puedo leer en alemán, los he tenido que leer traducidos, lo cual está muy bien, pero siempre es como otra lectura. Tuve la fortuna de estudiar en un colegio inglés y el inglés era mi segunda lengua, entonces desde pequeño he leído en inglés y afortunadamente toda la literatura en inglés, tanto americana como inglesa o australiana, la puedo leer en su lengua original, entonces pues me ha influido mucho y me gusta mucho leer en inglés, pero también leo a Proust, pero me lo tengo que leer en traducción porque desgraciadamente no sé francés. A mí me encantaría saber todos los idiomas, ¿no? Para poder leer. Lo pienso mucho, por ejemplo, en la literatura japonesa. A mí me encanta Mishima, por ejemplo, o Kensaburo E, por no citar a Murakami, que lo conoce todo el mundo hoy en día. Y claro, cuando coges los libros en japonés y ves esa escritura pictográfica y de signos y tal, luego piensas, ¿qué coño estoy leyendo? Claro. Sí, sí. Digo, esto que yo me he leído de Mishima se parecerá algo a lo que él ha escrito y siempre te queda la duda, sobre todo en lenguas no romances.
Claro. Claro. que la distancia ya es enorme, ¿no? Sí, sí, la distancia de la traducción es Además, tremenda. es que venimos ahí en el mismo avión y a mí al lado había, o sea, al otro lado había una japonesa leyendo un libro japonés que se lo ventiló en 1 hora el libro. Yo creo que cada pictograma quiere decir mucho más de lo que pensamos, ¿sabes? Ah, O sea, va sí, mucho porque hay un comprimido. pictograma que de pronto es mujer de mediana edad que sale de su casa y está en un Sí, dibujo. sí. Lo cual es muy desconcertante, ¿no? Pero este, Señor que se quita el sombrero por la mañana y es otro dibujito. me Y, digo, gusta que se lo quite por la mañana el sombrero. Me gusta y mucho. eso es muy raro. Hace un poco me tradujeron un par de libros al árabe y la traductora, que era una mujer libanesa, encantadora, me mandó las pruebas antes de la publicación para que yo opinase. Y claro, me senté ahí delante de un montón de páginas en árabe que me sentí como un absoluto analfabeto, claro. Decía, pues es que no puedo ni empezar a entender nada de esto. Me parece fabuloso que esté en otro idioma, pero claro, hay lenguajes que se te quedan tan lejanos que la traducción, pues no sé a dónde te lleva. Entonces, volviendo a lo de anglófilo, sí, muy agradecido de poder leer en inglés, por lo menos puedo leer en 2 idiomas que son bastante sólidos, además, literariamente. Todos lo son, el alemán, el francés, el griego, el hebreo, pero por lo menos en 2 grandes idiomas, como es el castellano y el inglés, pues tengo dos puertas abiertas directamente y lo demás, pues por el camino de atrás de la traducción, que es la otra manera que puedo leer, claro. Esther, estoy pensando qué frustración tremenda tener a una japonesa al lado en el avión y no saber que estaba leyendo. Luego, hemos llegado a Frankfurt sin saber que leía esta buena mujer. Claro, además es que se le estaban cayendo las uvas de la... Nos habían puesto una especie como de pequeña Macedonia y se le estaban cayendo las uvas. Y yo en algún momento me pensé, la interrumpo de su lectura tan intensa, o sea, no sé, no sabía muy bien cómo decirle, cuando vaya a levantarse tenga cuidado de no pisar las uvas, pero como no sé japonés, no sé decir, paso. Oye, porque no haya más desmentidos, hay una cosa que os une a los dos y es vuestra relación con el cine. Esther, tú estudiaste cinematografía, me Hace decías que mucho, hace mucho. mucho tiempo, Sí. pero creo que ese amor por lo visual, por lo plástico, está en tu prosa y lo encontramos en tus libros. Y esa manera no solo es que quieres hacer una novela solo con diálogos, sino que ese impacto muy visual vemos cuando leemos a Esther García Llobet. Sí, sí, a ver, quiero decir, la idea que tengo de un futuro próximo es escribir guiones. Siempre más consumo muchísimo audiovisual, mucho cine, muchas series, de una manera además ya casi compulsiva. Entonces, me gusta el audiovisual y, bueno, estamos ahí en proyectos de hacer, que luego no se puede decir, en proyectos futuros de hacer una película o varias. Ray, el público que está ahí con nosotros también te conocerá por tu trabajo cinematográfico como director, pero creo que lo último que has hecho relacionado con el cine es un guión para algo en el metaverso. ¿Me lo estoy inventando? ¿Me puedes explicar esto No, del no. guión en el metaverso? Estoy- Mm, Es una pequeña pieza que me llamaron unos chicos, no sé, porque a mí para hacer un guión en el metaverso, de un corto en el metaverso, eh, primero no tenía ni idea de cómo funcionaba aquello. Segundo, me lo han explicado muchas veces y cuanto más me lo explican, menos lo entiendo. Eh, pero básicamente es un guión que tenga unas partes interactivas. Es decir, que tú creas una situación, pero el personaje que se mete dentro de la escena con sus gafas y su avatar tiene unas posibilidades por lo menos de existencia en la historia, ¿no? Lo difícil luego es que, claro, no puede haber una reacción directa con el resto de la historia porque no la puedes escribir en tiempo real. Entonces, y luego además son como 4 plataformas de metaverso distintas que hay ahora, me parece que son 4 o 5 las que están más desarrolladas. Y entonces el avatar que eliges para una cambia cuando cambias de plataforma, cambia su aspecto.
y a veces sus funciones. En unos puedes mover las manos, en otros tienes cuerpo, en otros no tienes cuerpo, en uno estás como más detallado, en otro eres como una especie de logo. Bueno, que es más raro que la puñeta. Que Y me parece muy encima, contento, Valer. y encima hay que verlo con las gafotas estas de... Muy cómodo todo. Y yo que soy tuerto y sordo, con esas gafas me mareo muchísimo. Y entonces, claro, me las pongo un segundo o algo así, me las tengo que quitar. Entonces lo escribo un poco así, pues no sé, como Dios me dio a entender, no sé cómo quedará aquello. En realidad solo dije que sí porque no tenía ni idea de qué era aquello y me Claro. pareció interesante probarlo, ¿no? Y ver qué era. Y como es todo está tan en pañales esto del metaverso, básicamente lo que he descubierto del metaverso es que es curioso porque la parte positiva es la libertad, ¿no? De no pertenecer a un aspecto determinado ni a un género determinado. Puedes no ser ni chico ni chica, puedes ser un perro, puedes ser una bola de nieve. Conejillo de Indias. Entonces, esa parte es divertida, pero curiosamente, luego cuando he ido investigando más, por muy bola de nieve que seas o muy perro, no sé qué, se suelen reproducir los patrones de la vida real fuera del metaverso. Es decir, ya he descubierto que hay casos de abuso en el metaverso, ¿Así? acoso, insultos, demandas. Hay abogados del metaverso ya. Cada vez que inventan algo tiene que haber abogados, claro, evidentemente, que son los que cobran por todo. Y luego hay la misma especulación en el metaverso que en la vida real y ya están los de Coca-Cola metiéndose en las escenas, el product placement. O sea que al final es como una estupidez paralela a esta estupidez de la vida real, pero que inmediatamente se está convirtiendo en la misma estupidez. Es decir, que es un infierno paralelo. Me hace gracia que digas esto porque hay un anuncio que ponen en la radio del metaverso en el que dicen, en el metaverso, los jóvenes estudiantes de historia podrán saber cómo era Roma, lo verán casi con sus propios ojos. Y yo cuando lo oigo pienso, coño, pues como cuando te lees un libro, ¿no? O sea, que en el fondo tiene que ver con lo que hacemos cuando estamos leyendo un libro en el que entramos en ese metaverso de páginas y estamos en otro espacio, ¿no? Y eso es lo que vosotros también buscáis como escritores. Claro, además lo bueno es que cuando tú cuando escribes un libro, tú tienes tu película montada, pero luego lo maravilloso que tienes es que la cantidad de interpretaciones que tiene el mismo libro para según quien lo lea es completamente distinta. Yo creo que eso es lo bueno que tiene, que no es un metaverso, son 50.000 Claro. metaversos. Eso es interesante, ¿no? Lo de las interpretaciones, porque cuando tú decías que se buscaba que esa historia del metaverso fuera interactiva, vosotros en vuestra literatura, en el fondo también cultiváis eso que ahora llamamos interactividad y que tiene que ver con darnos libertad a los lectores y con pedirnos ese papel activo del que yo hablaba antes, al principio, ¿no? No solo que nos movamos en la silla cuando os leemos, sino que también ponemos de nuestra parte para leer vuestra obra, y eso es lo interesante. Hombre, siempre esperas, claro, escribes para un lector que no existe, ¿no? No sabes quién te va a leer, ni aunque lleves años en esto y ya hayas ido a muchas ferias, pero no sabes realmente quién te va a leer, ni cómo, ni en qué contexto, y, y bueno, siempre esperas que el otro rellene a su manera las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la manía de que mis personajes no miden ni pesan, no tienen aspecto. Solo son por sus voces o por o lo que piensan o cómo actúan, pero no recuerdo nunca haberme sentado a describir un personaje me diciendo si era alto, era bajo, era gordo, era flaco, tenía el pelo rubio, moreno. Prácticamente nunca lo hago y curiosamente luego los lectores que se imaginan esos personajes de una determinada manera, ¿no? Y eso me gusta, no limitar, describir todo tan acotado que el personaje se convierta en un troquel, sino que sea algo que el lector se puede inventar un poco a su manera también. Esther Spanish Beauty es la primera parte de una trilogía y creo que la segunda parte también viene de un viaje que haces a un camping en el Saler. Sí. Esther cada vez que hace un viaje le viene la inspiración. Vamos a ver qué pasa en Sí. Frankfurt. Eh,
La historia me parece alucinante porque tiene que ver además con los círculos estos de los campos, ¿no? Sí. Bueno, hasta donde puedas Sí, contarnos algo. sí, la novela la ha acabado, le estaba diciendo al rey el otro día, ayer, la ha acabado esta semana, ¿no? Entonces es sobre, ocurre en el Saler y ocurre, o sea, aparecen los crop circles, que eran estos círculos que aparecían en los sembrados en los 80, que no sabemos ni por qué aparecieron ni por qué desaparecieron, ¿no? Entonces es sobre lo sobrenatural, sobre lo friki, sobre creer, y también ocurre en un sitio que me gustó mucho, que es el Saler, que es una especie como de salvajada prejurásica que tenemos al lado de Valencia, maravillosa, y me gustó mucho el sitio. Entonces, como yo me enamoro de sitios con una frecuencia despavorida, no debería ser, pero bueno, si me gusta mucho un sitio va a pasar algo ahí. Frankfurt todavía no la conozco lo suficiente, pero sí es verdad que cuando fui a Saler pensé, "Ay, tengo que hacer algo que ocurra aquí". Y la acabo esta semana, ya saldrá el año que viene, me imagino. Bueno, pues todos atentos. Ray, además del guión en el metaverso, tú también estás escribiendo novela ahora. No, sí, lo del metaverso es casi un hobby, Ha sido un ya, es que yo quería esta una curiosidad que me extravagancia, contaras. pero no me ocupo tanto. He estado escribiendo una novela que de hecho ya está acabada, que se publicará a finales de enero o primeros de febrero, y eso es en lo que he estado ocupado los últimos 2 años de mi vida, en escribir esa novela. ¿De qué quieres saber de qué trata? No, quiero saber hasta dónde me puedas contar. Es que no sé tampoco cómo son vuestros usos y costumbres en la confesión de la novela. No, lo que pasa es que las novelas cuando las reduces a plot Claro. se quedan como medio muertas, ¿no? Porque si dices, no, joder, tuvieras que hacer un pitch de una novela, siempre he pensado, ¿no? Como cuando vas a vender una película, que dices, ¿de qué va? Y dices, pues es como La jungla de cristal, pero con monos. O es no sé qué, o es tiburón con gallinas. Y Esa son me gallinas que gusta. atacan a la gente. Y siempre pienso, las novelas se reduce muy mal a trama, ¿no? Porque pienso uno que llegue a un editor y le diga, me tienes que dejar algo de dinero de anticipo, que tenga una novela genial que se me ha ocurrido. Es un tío delgado, viejo, que va en un caballo flaco y otro gordo que va en un burro. Y van como andando por España y no sé qué. Y el editor le dirá, vaya mierda de novela que se te ha ocurrido. Y todos la hemos leído y es El Quijote. O sea que las novelas reducidas al esqueleto de la trama se quedan muy tristes, ¿no? Entonces por eso no suelo decir de qué va. La nueva que he escrito va de la amistad y la muerte, por decirlo así. Pues es buen tema, ¿eh? Son dos amigos que son tan amigos que echan carreras a ver quién se muere antes. Eh, y uno se quiere suicidar y el otro está intentando suicidarse antes que su amigo. También por cierto afán competitivo, es decir, este no me va a joder a mí el plan. Entonces son como dos echando carreras de morirse. Qué bien estaban los duelos para eso, porque así quedarían empatados. Estaba pensando, esta novela que comentabas que está bastante bien, la del señor alto y delgado con el señor bajito y gordo que iban por ahí recorriendo los campos españoles, sí que por cierto rodea el pabellón que está al lado de nuestro, el pabellón Cereza, El Quijote. La primera road movie. Claro, la La primera primera road road movie movie. y probablemente la primera novela posmoderna en la que hay una mezcla de géneros, una diversión y una libertad que los españoles parece que se nos ha olvidado que en nuestra lengua está una de las grandes novelas posmodernas, la primera, Sí, ¿no? sí, además es como... yo siempre que... A ver, no he leído muchas veces El Quijote, me vais a disculpar, leí quizá una vez y no más. Pero la sensación que tienes es de lo que estábamos hablando antes de la frescura, porque es que, Claro. o sea, cada vez que empezabas un capítulo del Quijote iba a pasar algo nuevo que no sabías lo que era, ¿no? Sí, cuando estamos hablando de cuando estamos escribiendo queremos que el chicle sepa igual que ayer, eso no va a pasar. Con El Quijote siempre hay, bueno, la novela Aventuras era previa al Quijote, pero la sensación de, quizá porque eran unos personajes tan contradictorios, la frescura de no saber muy bien cómo van a interpretar o qué les va a pasar hoy, a dónde van a parar hoy, ¿sabes? Eso me parecía maravilloso. Y la frescura no solo en el argumento, también en la forma, ¿no? De repente Bueno, encontramos... la forma es como que lo permite todo, ¿no? Porque es una novela que permite toda la digresión del mundo, hay capítulos que son casi novelas en sí mismos. Sí.
encierra varias novelas dentro, ¿no? Incluso hay ensoñaciones que son novelas en sí mismas y cosas que no han sucedido que también son parte de la historia, ¿no? Lo de la primera road movie es gracioso porque cuando yo escribí una pequeña road movie una novela de road movie, se llamaba La pistola de mi hermano o Caídos del cielo, el título original, y estaba haciendo promoción de ese libro en Nueva York con un amigo mío, escritor, muy buen escritor, que se llama Barry Gifford, que escribió el guión de Los Highway, que escribió Perdita Durango, todas aquellas novelas que David Lynch llevó al cine. Y un periodista americano preguntó, ¿y cómo un autor español adopta de pronto una temática tan americana como la road movie? Y mi amigo Barry Gifford, que estaba al lado, dijo, acaba de decir usted una enorme tontería. La primera road movie de la historia es El Quijote y es un libro español. Y le corrigió muy bien al periodista. Y es cierto. Yo he de decir que me tuve que leer el Quijote 2 veces. Lo había leído como tú en la infancia. Y claro, es como un plomazo, ¿no? Porque es un libro muy gordo. Y entonces pensé, me encantó, pero pensé, de esas cosas más cuando lees de niño, que te lees un libro muy gordo como Guerra y Paz y te lo lees entusiasmado porque estás como lo he conseguido. He llegado al final. Y un poco de entusiasmo al acabar también, ¿no? De decir, joder, uno que no voy a tener que volver a leer. Y yo pensé que el Quijote no iba a tener que volverlo a leer hasta que el hijo de puta de Fernando Savater, dicho con todo el cariño, me llamó para la revista Claves y que tenía que escribir un artículo sobre el Quijote, lo cual es el encargo más maldito que te pueden hacer siendo escritor y español, que tengas tú que en una revista de intelectuales, como Claves, tengas que escribir tu visión del Quijote, ¿no? Y entonces no tuve más remedio que leérmelo otra vez. Y esta vez con más placer, he de decir, a la segunda. De todas maneras, yo creo que una de las cosas muy modernas del Quijote es el humor. Totalmente. El humor actualiza cualquier cosa que estés leyendo porque te eso es ríes, cierto. que es una cosa física. Mira, aprovecho que sacas el humor porque no quiero dejar de preguntaros sobre esto. En algunas de las mesas que hemos hecho en esta feria nos hemos reído mucho, pero no hemos hablado tanto del humor como material literario que está siempre presente en tus libros, Esther. Sí, bueno, el humor yo creo que igual que no me creo que un personaje pueda ser bueno o malo siempre, yo creo que lo que hace real o cualquier cosa es... El otro día vi la película Blonde, no me gustó porque no me la podía creer porque en ningún momento nadie se ríe. O sea, tú no puedes deshumanizar a alguien de tal manera en que no haya en ningún momento un espacio para la risa. Creo que lo que realmente tenemos de humanos es el humor. Creo que es lo que más nos acerca. Te puedes reír con alguien que sea con la árabe esta, aunque no supieras lo que ponía ahí, si te ríes con ella, ya estás en el mismo sitio, Sí. ¿no? Bueno, y porque muchas veces muchas veces el humor es un rasgo de inteligencia y literariamente también lo es. Y a veces es la manera de conectar con el lector, como decir, ay, hemos pillado lo mismo, nos reímos de lo mismo, hemos esbozado una sonrisa en el mismo Es párrafo. verdad que la risa es la única reacción que puedes comprobar de algo que has hecho. Claro. Si tú haces un drama, pues la gente puede interesarle más, menos, puede incluso llorar a lo mejor un poco. Y aplaudir al final, ¿no? Pero eso puede ser cortesía o entusiasmo, nunca lo sabes muy bien, ¿no? En cambio, cuando alguien se ríe de algo que has escrito, es una reacción espontánea e inmediata. Sí. Decía Mel Brooks, que es un cómico fabuloso, que el humor es así de cruel, ¿no? Cuando te dedicas al humor profesionalmente, es que no te puedes autoengañar. O sea, tú no puedes puedes salir de una película muy sesuda y uno decir, me ha gustado, no, sí, no sé qué, te puede mentir, decir, oh, me ha interesado mucho y no ser verdad. Pero cuando haces un chiste en un escenario y no se ríe nadie, el chiste murió. Ya sabes que has fracasado. Sí. False flat, dicen en inglés, ¿no? Cuando la broma cae así, plas, y nadie se ríe, entonces dices, cuando escriben los guionistas bromas y tal, dicen, esta no ha funcionado, murió. Y cuando la gente se ríe es que funciona, ahí no hay engaño posible. Efectivamente, en una comedia no cabe decir qué buena la fotografía. No.
hay otra muestra del público que puede servir para que sepáis que habéis triunfado, que es este aplauso que os van a dar porque es que son ya -4 Ah. y somos muy estrictos con las horas aquí. Así que muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Esther García Llobet, Gracias. Ray Loriga, por habernos Dankeschön, acompañado en estas gracias. vidas intensas. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ti, Marta. Gracias.